Muy bien, amados, pueden sentarse. Gloria. De príncipe a pastor. Gloria a Dios. Gracias, hermano. A diferencia de David, Moisés, su vida, su infancia, su niñez y hasta de adulto, vivió en un palacio rodeado de lujos, de comodidades. Yo diría que Moisés jamás tuvo necesidad y jamás pasó hambre, jamás pasó esa serie de problemas que pasaron otros profetas que no son menores que él, pero que vivieron en la austeridad. David, por ejemplo, aun cuando fue rey de Israel, su infancia, su niñez, vivió en el campo cuidando las ovejas de su padre, de Isaí. Vivió enfrentándose, como él mismo se lo explicó el rey Saúl, enfrentándose a animales salvajes para tratar de defender las ovejas, de cuidar el rebaño. No es muy fácil vivir en el campo. En el campo hay demasiados alimañas, serpientes, mosquitos, zancudos, garrapatas incluso que se le pegan a los animales, y es una vida dura vivir criando animales. Yo tuve el privilegio de, cuando era un muchacho, de poder ser pastor de ovejas y de cabras junto con mi tío, y recuerdo que yo me paraba a la puerta del corral con un palo a esperar que los animales fueran entrando uno por uno y quitarles las tunas, esas tunas que llamamos aquí en Paraguaná parchos de tuna, quitándoselas del cuerpo a los animales para que entraran sin eso al corral y pudieran descansar en la noche. Recuerdo que mucho lo hacía, y en ocasiones cuando le golpeaba las tunas a los animales, me las clavaba yo en las piernas, porque se venían y muchas veces se me clavaban a mí, y esas tunas de los parchos de tuna tienen una propiedad que cuando se clavan uno se las va a sacar y el cuero así, la piel se la levanta y es duro, muy doloroso. De manera que David vivió una vida muy diferente a la vida que vivió Moisés. Por la palabra, y anoche estábamos viendo, repasando la serie que es muy buena, en seriesbiblicas.net. Están todas las series de la Biblia, todas, desde Génesis. Hay muchas, les recomiendo esa página para que vean series bíblicas. Son brasileras, pero son muy bien editadas, muy buenas, muy buenas. La vida de Moisés, como ustedes lo saben, que Israel, cuando fue a Egipto, cuando hubo aquella gran hambruna en el pueblo de Israel, y que solamente quedaron 70 personas, que José estaba en Israel porque sus hermanos los habían vendido, y Dios había preparado de antemano. El cuidado providencial de Dios hacia Israel era tremendo. Dios primero envió a José, y luego que José llegó al segundo lugar en Egipto, siendo el segundo después de Faraón, hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán, y los israelitas que quedaban tuvieron que emigrar hacia Egipto, porque José, ya usted conoce toda esa historia y no me quiero tardar mucho allí porque hay muchas cosas que decir de Moisés. Cuando eso sucedió y aquellas 70 personas llegaron a Egipto junto con Jacob y los hermanos de José, pasó el tiempo y Israel comenzó a multiplicarse en la tierra de Egipto. Murió faraón que estaba cuando estaba José, y se levantó un faraón que no conocía a José, y comenzó a subyugar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel crecía demasiado y el faraón tenía miedo de un golpe de estado, que el pueblo se sublevara y ellos se hicieran dueños del país de Egipto. De tal manera que Moisés
nace en un momento difícil en el pueblo de Israel. Faraón, para aquel entonces, se levantó y mandó a matar a los niños menores o de edad de 3 meses. Jocabed, la mamá de Moisés, ocultó a Moisés durante mucho tiempo. Usted sabe lo que es difícil, que todos esos soldados egipcios entrando por las casas violentamente, arrancándole de los brazos a los niños varones, a las madres, llevándoselos para lanzarlos al río Nilo. ¿Qué banquete se dieron los cocodrilos del río Nilo con toda la gran cantidad de niños que fueron lanzados en aquella ocasión al río? Jocabed dice que vio que Moisés, de hecho, Moisés, el nombre Moisés significa sacado de las aguas. Y nosotros, déjeme hacer una aplicación rápidamente aquí, nosotros, las aguas en la palabra significa muchedumbre de gente. Si usted lee en Apocalipsis, va a encontrar que cuando la Biblia habla de aguas, habla de muchedumbres de personas. Y nosotros fuimos sacados de la muchedumbre de personas para ser el remanente del Señor. Nosotros también fuimos sacados de las aguas. Dios nos salvó de ahogarnos en el mundo, en el pecado y en la maldad. Y hoy estamos aquí en este lugar, no en la casa de Faraón, pero sí en la casa del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. De manera que cuando Jocabed ve a aquel niño hermoso, dice que no pudiendo ocultarlo más, preparó una canasta y la calafateó con brea y la colocó allí al niño y lo colocó en el río Nilo para que se fuera a la deriva. Me imagino aquel niño, mientras el niño lo están meciendo, él está tranquilo. El niño está llorando y cuando usted lo agarra en los brazos y le hace shh, y ahí él se apacigua y se calma. Yo me imagino que Moisés, a lo mejor cuando lo pusieron allí iba llorando, pero el bamboleo del río y del agua, a lo mejor él pensó que estaba en los brazos de la madre, pero estaba en los brazos de su padre, que lo guiaba y lo guió hasta el lugar donde estaba la hija de Faraón bañándose, y escuchó el llanto del niño y se acercó, y cuando miró encontró al niño hebreo en esa canasta y ella fue la que lo nombró Moisés. Moisés es uno de los más grandes profetas que tiene Israel. De hecho, es el más mencionado por el pueblo de Israel, por los grandes hechos que hizo Moisés. Hay hechos que Moisés hizo que no están registrados en la Torá, en el Pentateuco, que no están allí. Hechos que muchos, y de hecho hoy vamos a hablar de bastante fuerte, pero que yo sé que el Espíritu de Dios está aquí para darnos entendimiento y entender qué fue lo que pasó en ese momento. Amén. Ahora bien, aquel muchacho hebreo se crió entre el palacio, entre la belleza, entre la riqueza, en una vida muy, pero muy fácil y muy opulenta, donde acercarse a un esclavo era muy difícil, donde un esclavo no podía acercarse a él. El tiempo pasó y usted conoce la historia de Moisés, no quiero ahondar mucho allí. Quisiera preguntar antes de seguir, ¿hasta qué horas tengo? 20 para las 9, para las 10, hasta las 10. Ok, me agarro la administración. Aquí nadie necesita, aquí está ministrando el Espíritu Santo a ellos. Bien, Moisés, un día, ya a edad de 40 años, un hombre, sale a hacer una caminata y mira que un egipcio está golpeando a un hebreo y va y lo defiende
Pero en su defensa, Moisés mata al egipcio y lo esconde, lo entierra. Y él pensó que nada pasaría. Ahora, para mí, pensar si el príncipe de Egipto, que era Moisés, mataba a alguien, para eso no era ni un delito para él, porque era el príncipe. Y los egipcios tenían a los israelitas como esclavos. Un esclavo, ¿qué podía valer un esclavo para ellos? Más sin embargo, él fue y lo ocultó. Tal vez pasaron días, pero la Biblia dice al siguiente día, vuelve Moisés a salir a caminar y encuentra que dos hebreos están discutiendo y se interpone entre ellos como mediadores. Y uno de ellos le dice, ¿quieres matarme a mí así como mataste ayer el egipcio y lo escondiste en la tierra? O sea, lo habían visto, no estaba oculto. Esto llenó a Moisés de temor y huyó de Egipto sin rumbo fijo. Atravesó el desierto. Mire, no tenemos aquí porque no hay máquina para traer aquí y mostrarle todo lo que caminó Moisés desde que salió a Egipto y que llegó hasta donde vivía, hasta Madián, donde vivía Jetro. De hecho, tuvo que atravesar el canal de Suez para poder donde vivía Jetro. Ya él conocía el paso. Dios permitió que Moisés recorriera el camino de ida para que conociera el camino por donde Dios iba a trasladar a Israel de regreso cuando Moisés viniera a libertarlo. Moisés no estaba acostumbrado a la vida dura. Moisés no estaba acostumbrado al caliente de la arena del desierto, a la sed, al sol fatigante. Dios saca a Moisés de Egipto. Moisés pensó que tal vez él huyó. Algunos dicen que Moisés se quiso adelantar a liberar al pueblo de Israel, pero no fue así, fue Dios sacándolo y llevándolo al desierto para equiparlo porque necesitaba hacer una gran obra con ese hombre para favor de su pueblo Israel. Alaban al Señor en esta mañana. Dios siempre te va a llevar a un lugar de soledad. Siempre te va a llevar a un desierto, te va a llevar a un lugar donde vas a sentir que estás solo, que nadie está contigo, que nadie te apoya, pero es Dios procesándote para formar en ti y en mí el carácter de su Hijo Jesucristo. De manera que cuando pasamos por un desierto no debemos de quejarnos. Cuando pasamos por alguna situación no debemos de quejarnos. Debemos darle gloria a Dios porque esa situación no hubiese llegado si Dios no la hubiese permitido. Las cosas que vienen a nuestra vida vienen porque Dios permite que lleguen a nuestra vida. Pero el diablo no llegará a nuestra vida ni nos tocará porque Dios le ha puesto un límite a él para que se acerque a nosotros. El diablo es como un perro amarrado y el Señor es el que tiene la cadena. Hasta donde le pone la cadena, le suelta la cadena y se la tranca, hasta ahí llega. ¿Cuántos alaban a Dios? De manera que Moisés huye. Imagínese cuánta sed en ese camino. Encontró, atravesó el Nilo, a lo mejor se llevó un poco de agua en un odre y siguió el camino, atravesó el Mar Rojo, el que la Biblia llama el Mar Rojo, pero en realidad sabemos que es el canal de Suez, por donde atravesaron. Y por allí pasó Moisés. Llegó al otro lado del Mar Rojo, llegó a Padán Aram, llegó a Mara y luego llegó a Madián, donde estaba Jetro. Allí vivió 40 años más. Dios trillando a Moisés, sacándole todo lo que él tenía y que había aprendido en Egipto. Hasta el idioma se le olvidó. Moisés hablaba egipcio y hablaba hebreo. Pero cuando Dios
Dice que Moisés apacentaba perdón, las ovejas de su suegro Jetro, versículo 10. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, vio que una zarza ardía, pero no se consumía. En el desierto era muy normal mirar una zarza ardiendo o focos de fuego por causa de la temperatura y el calor que había. De manera que para Moisés no era impresionante que la zarza estaba ardiendo. Lo impresionante era que no se consumía. Y él dice, ahora iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué la zarza arde y no se consume? Mientras él avanzaba, Dios llamó a Moisés. A los 80 años comenzó Moisés su ministerio. O sea, nosotros comenzamos antes que Moisés. ¿Cuánto tiempo tienes ministrando? De edad, por eso es de edad. Ajá, y de ministro ordenado ya, 30 y pico. Yo voy para los 50. Moisés ministró 40 años también. Tuvo 40 años como mundano, 40 años Dios procesándolo y 40 años sirviéndole a Dios. Dios llama a Moisés y le da todas las señales y le da toda la explicación, le revela todo lo que tiene que hacer. Y Moisés emprende la caminata de regreso. Era más fácil la caminata de regreso a Egipto, hacer el trabajo que Dios le envió. Mire, cuántas excusas puso Moisés para no ir. Después que allá se sentía el hombre fuerte que podía matar al egipcio y que podía mediar entre los israelitas, ahora se sentía que no estaba capacitado para hacerlo. Y esta era una buena señal para Dios, porque sabía que Moisés no estaba confiando en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso es lo que una de las cosas que Dios quiere de nosotros, que no confiemos en nuestras propias fuerzas, que confiemos en las fuerzas de Él, que no confiemos en nuestro intelecto, en nuestra educación, en nuestros estudios, en lo que tenemos. Este trabajo, el trabajo del Señor, es el Señor el quien da la fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Es con las fuerzas del Señor. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. De manera que cuando Dios llama a Moisés y lo comisiona para ir a Egipto, Moisés se siente incapacitado. Siente que él no tiene la capacidad para ir a hacer tan semejante e inmensa obra de libertar al pueblo de Israel, que tenía 430 años esclavizado. Muy difícil para Moisés. Y puso las mil y una excusas. Es que allí es donde podemos conocer que dice que Moisés era torpe para hablar. Pero era torpe para hablar, no. La gente dice, muchos dicen que Moisés era tartamudo. La verdad que la Biblia no dice que era tartamudo, dice que era torpe para hablar, pero cuando él dice que es torpe para hablar, se está refiriendo a que el Egipto ya se le había olvidado. 40 años lo que sabía hablar era el idioma de las ovejas. Y cuando va a regresar, Dios le dice, no te preocupes, que yo te voy a poner un traductor. Yo te voy a poner a tu hermano Aarón y tu hermano Aarón va a ser de profeta. De manera que puso como 7 excusas Moisés. Y Dios todas se las debatió y lo convenció. Doblegó su cabeza y se fue a servir a Dios, a hacer la obra que Dios lo había encomendado. De regreso otra vez, llega Moisés a Egipto. No voy a tardarme mucho porque voy a tratar de ser exacto allí. Y hace las obras que Dios le mandó hacer, muestra el poder de Dios a través de cada plaga,
la gente del mundo dice las 7 plagas de Egipto, y son 10. Y muestra el poder de Dios en Egipto y libera al pueblo de Israel. Cuando viene de regreso, ustedes dirán, ¿por qué va tan rápido? Voy brincando porque el tiempo no me puede alcanzar. Cuando regresa de Egipto, que viene con el pueblo de Israel, por supuesto, ya Moisés ha hablado con Dios. Hermano, y qué cosa tan tremenda, que mucha gente puede a nosotros decirnos algunas cosas, algunas palabras, y darnos unas palabras de consuelo, de fortalecimiento, de optimismo, de motivación, y muchas veces eso se las agradecemos porque lo hacen, pero cuando damos media vuelta ya eso se pasó. Pero cuando Dios habla el corazón de una persona, las palabras de Dios repercuten en el corazón y retumban casi todo el tiempo en el corazón de una persona, y nunca se las puede borrar del corazón, porque parece que estuvieran escritas con martillo y sin ser en una piedra. Cuando usted le dice una palabra a un inconverso, le dice algo o le predica, mire, de eso que usted le predicó, en lo que usted se separó de él y él quedó solo, el Espíritu Santo viene y es como un martillo que quebranta la piedra, llamando a la conciencia de aquel las palabras que usted dijo. Por eso es que podemos que hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos en qué momento el Espíritu Santo está esperando una palabra de nosotros hacia una persona, y una sola palabra bastaría para convertir a una persona. Como dijo aquel hombre que tenía a la hija muerta, no soy digno que entres bajo mi techo. Me suena muy católico, pero así dice la Escritura. No soy digno que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará. Amén. Moisés regresa bajo el poder de Dios, después de mostrar las señales, llega frente al Mar Rojo, que ya lo había pasado 2 veces, y se para frente al Mar Rojo. Y Moisés sabía lo que tenía que hacer, pero la presión del pueblo que viene dirigiendo, porque el pueblo le dice, no había sepulcros en Egipto. Cuando llegan frente al Mar Rojo, se ven frente a un mar que no pueden atravesar y a un ejército que los tiene acorralado, y comienza aquella desesperación. Imagínense, se calcula que 2.500.000 personas salieron de Egipto con Moisés. Y usted se imagina 2.500.000 personas diciéndole a uno solo, no había sepulcros en Egipto, ¿para qué nos trajiste aquí a morir en manos de ellos? Allá estábamos tranquilos. Moisés, me imagino la presión que sintió, y se arrodilló allí frente a la orilla del Mar Rojo a clamar a Dios. Y Dios le respondió y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, levántate, ¿qué tienes en la mano? Anda, acércate al mar y con tu vara golpea el mar y dile al mar que se abra en 2 para que mi pueblo pase en seco. Tremendo, ¿eh? Usted sabe lo que es atravesar en medio, donde atravesó el pueblo de Israel, las paredes de agua que estaban a los lados medían 110 metros de altura. Usted se imagina caminar entre medio de aquella autopista que el Señor abrió en medio del mar, y que usted fuese pegadito a la pared de agua y pudiera meter la mano aquí en el agua. Un milagro sorprendente. Aquel pueblo atravesó aquel lugar, amaneciendo ya, llegaron a la otra ribera, y Moisés se volvió y el Señor le dijo, extiende tu vara sobre el mar para que el mar se cierre, y así fue. Caminaron, y aquí quiero adelantarme mucho tiempo porque me quedan 10 minutos nada más, 5. ¿Ah? No, el tiempo no perdona, Dios sí. Que Dios me perdone. Bien, cuando aquel príncipe convertido en pastor estuvo por 40 años
40 años sirviéndole a Dios y solo un error le impidió entrar en la tierra prometida. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Imagínense, qué sencillo sería Moisés, qué tranquilidad tendría Moisés. Me imagino que mirar a Moisés y la paz que tenía por ser el hombre más manso del mundo, contagiaba a cualquiera. Un momento de ira en la vida de ese hombre le impidió entrar a la tierra prometida. El enojo, la ira, no es buena para los hijos de Dios. Yo me perdería, porque yo me he irado muchas veces y me he enojado muchas veces. ¿Y quién aquí me dice que no se ha enojado alguna vez? Se ha irado una vez. Pero la Biblia nos enseña: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si yo me enojé, yo tengo que recurrir a Dios rápidamente y decirle: Señor, perdóname. Porque cuando uno está airado, puede decir cosas o hacer cosas que después lamentaría demasiado. La ira bloquea el razonamiento humano y te hace actuar de manera violenta y puedes cometer un error que lo vas a lamentar toda tu vida. Así que por eso debemos de tratar de vivir pidiéndole al Señor que ese don del Espíritu que se llama mansedumbre sea en nosotros. No digo que no nos vamos a irar, nos airamos y nos enojamos muchas veces porque somos seres humanos, pero Dios nos conoce. Pero cuando conocemos las cosas debemos de tener dominio propio. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria sea a su nombre. Señor, detén el reloj. Aquí viene algo que es bastante importante y de lo que quisiera que prestaran atención y no se descuidaran. No miren a los lados ni se distraigan. Muere Moisés, el pastor Moisés, el profeta Moisés. En Deuteronomio capítulo 34, que Dios le dijo a Moisés que subiera a la cumbre del Nebo, en el Pisga, arriba, un monte muy alto, porque te voy a mostrar toda la tierra que juré a tus padres que daría. Dice que Moisés subió a la cumbre del Nebo en el Pisga y Dios le mostró toda la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y Dios le dijo: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y Dios le dijo: ¿sabes por qué no pasas? Por el día que yo te dije que le hablaras a la roca para que la roca le diera agua a los hijos de Israel, y tú te enojaste, te airaste y golpeaste 2 veces con tu vara la roca. Y la roca, dice el apóstol Pablo, la roca que le seguía era Cristo. Le dio 2 palazos a Cristo, prácticamente. Por esa razón, por esa ira, Moisés no entró a la tierra prometida. Esto no quiere decir que Moisés se perdió, sino que no entró ni recibió la herencia que debía recibir con los hijos de Israel. Ahora bien, si alguien puede buscar en su Biblia, ir a su Biblia en Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 5, puede que no lo diga textualmente como está, pero sí tal vez lo parafrasee. Dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová, y lo enterró Dios en el valle de Galaad, creo que es que dice, frente a Bec-peor, y dio las coordenadas exactas de donde había enterrado a Moisés. Dice la Biblia
que el pueblo de Israel lloró a Moisés 30 días. 30 días de luto. Antes se guardaba luto, la gente se vestía de negro y no escuchaba música. Cuando Moisés es sepultado allí, Dios lo sepulta y dice que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Eso fue cuando escribieron, que me imagino que fue Josué que escribió el capítulo 34, porque ya Moisés había muerto. Ahora, hasta esa fecha que se escribió Deuteronomio capítulo 34, nadie conocía el lugar de la sepultura. Y hasta el día de hoy, tampoco nadie conoce el lugar de la sepultura donde fue colocado, donde Dios colocó a Moisés, porque fue Dios el que lo sepultó. Oiga, qué privilegio tan grande, ¿eh? El único que Dios sepultó fue Moisés, no a más nadie. Ahora bien, this is the question. Esta es la pregunta. Si Moisés está muerto, ¿cómo es que Moisés aparece en el monte de la transfiguración? Ya que cuando una persona muere, según Lucas capítulo 16, en la historia del rico y Lázaro, nadie puede pasar ni de el Seol o el Hades hacia el seno de Abraham, ni viceversa, ni nadie puede de ninguno de esos dos lugares venir aquí a la tierra, darle un mensaje, porque el rico le decía a Abraham, envía a Lázaro para que le predique, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar. Le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Ese acontecimiento era en el tiempo de Moisés, de la ley. Ahora bien, ¿cómo es que Moisés aparece si nadie puede pasar de un lugar a otro? Y el que se fue, y ya no tiene nada que buscar aquí en este lugar. ¿Cómo es que Moisés aparece en el lugar, en el monte de la transfiguración, vivo, hablando con el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 17. Déjeme buscarle el versículo, por aquí lo tengo. Mateo 17, 1 al 3, vamos a leerlo un momentico. Esto aquí es donde se pone la cosa un poquito fuerte, pero esto es necesario hablarlo para que la gente lo entienda y explicarlo para que la gente lo entienda. Seis días después, creo que dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Alguien que lo lea, solamente estoy recordando lo que dice el versículo 1. Léalo. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ya. Moisés y Elías hablando con él. Ahora, Elías, nosotros sabemos creo que es en Primera de Reyes capítulo 17 en adelante. Oye, y justo en el capítulo 17. En Primera de Reyes capítulo 17 en adelante, que Elías fue llevado al cielo por un carro de fuego. Algunos, ahí es donde entran en aquella gente y dicen, no, una nave espacial se lo llevó, ahí está, un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Fue y se lo llevó. Elías no vio muerte, al igual que Enoc no vio muerte. Pero en Enoc tenemos una explicación muy clara cuando Dios dijo que Dios transpuso a Enoc para no ver muerte. Ese transpuso es la misma palabra que aparece en el libro de Tesalonicenses, cuando dice en Corintios, cuando Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese transformados es lo mismo que transpuesto, es decir, recibiremos un nuevo cuerpo, o no sé si será un nuevo cuerpo, pero recibiremos un cuerpo que no es este cuerpo físico material, tendrá la capacidad de poder atravesar las paredes, de viajar a distancia, semejante al cuerpo del Señor. El apóstol Pablo inclusive dice,
El día que Él regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. De manera que eso que sucedió con Enoc es lo que va a suceder con nosotros cuando Cristo regrese por su iglesia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al igual que los muertos serán resucitados en el mismo momento y tendremos un cuerpo glorificado. No sé cómo es, lo que sí sé es que tiene las mismas cualidades que tenía el cuerpo del Señor cuando llegó donde estaban los apóstoles y la puerta estaba cerrada y pasó por en medio de la puerta como esas películas de ciencia ficción que atraviesan los objetos sólidos. Usted sabe que la ley de la física le dice que para poder atravesar esa pared hay que hacer un agujero. Pues cuando tengamos ese cuerpo no le vamos a hacer agujero a ninguna puerta. Y Elías fue llevado, y me imagino que su cuerpo también debe haber sido traspuesto, o algo hizo Dios que no tenemos la explicación en la Biblia para saber qué fue lo que Dios hizo con Elías y dónde está. Moisés sí murió, pero ¿cómo es que aparece aquí si es que no puede venir? ¿Acaso es una contradicción bíblica? No. Hay un libro llamado La Asunción de Moisés. Son 3 libros en realidad, son 3 tomos que hablan acerca de la historia apócrifa deuterocanónica de Moisés, cosas que no están escritas como los libros apócrifos. Fíjese una cosa, por ejemplo, Judas dice, de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? En ninguna parte. Usted no lo consigue en ninguna parte. ¿Dónde lo va a leer? En el libro Primera de Enoc, capítulo 1, versículos 110 y 111. Ahí lo va a conseguir. Pero no lo va a conseguir en la Biblia, al igual que las cosas que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué estoy diciendo yo todo esto? Porque yo quiero sentar un precedente para poder decir lo que tengo que decirle. Y usted puede decir, tiene lógica. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, estuvo 3 años y medio aquí, ministrando, sanando enfermos, resucitando muertos, libertando, haciendo muchas cosas. Y el apóstol Juan, cuando escribe su libro, dice, hizo el Señor Jesús muchas otras cosas más, las cuales no se han escrito, porque si se hubiesen escrito, no cabrían los libros en el mundo. O es decir, que hay cosas que el Señor Jesús hizo, de las cuales nosotros no tenemos información, no sabemos. Quedaron en el recuerdo y se la llevaron en el recuerdo y en la mente los apóstoles y aquellos que vieron todas aquellas cosas que el Señor hizo. Pero las que Él hizo se escribieron para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Gloria sea a su nombre para siempre. Ahora bien, ¿cómo es que Moisés aparece en el monte de la transfiguración? Aunque eso es una representación en el monte de la transfiguración que representa la ley y los profetas, Moisés representando la ley y Elías representando los profetas, hay algo aquí que es muy interesante. En el libro de Judas, si quiere vaya a Judas, en el capítulo 1, solo tiene un solo capítulo Judas, en el versículo 9, busque allí, vamos a leer algo allí. Judas 9. Judas 9, me pasé, pastor, ¿verdad? Dios perdona y tú también. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El cuerpo de Moisés, ¿qué pasó allá en Deuteronomio 34 que la Biblia no nos los contó? Que Dios fue y sepultó a Moisés y luego que lo sepulta,
le dice a Miguel, al arcángel Miguel, anda, tráeme a Moisés, resucítalo y me lo trae para acá. Y así pasó. Y pastor, sí, ahí mírelo, en Judas 9. Llegó el arcángel Miguel, sacó a Moisés del sepulcro y se lo llevaba para donde, o sea, la pregunta, hay dos preguntas que surgen aquí. ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Bueno, los eruditos bíblicos y esa gente que sabe tanto dicen que el diablo quería el cuerpo de Moisés para presentárselo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo idolatrara y lo pusieran allí como un ídolo, como hace la Iglesia Católica, que todos los que se mueren lo meten, y lo sacan de cuando en cuando para verlo, y aquellos cadáveres todos feos ahí. ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Nunca se ha preguntado usted esto? ¿O nunca pasó por ese versículo bíblico? ¿Nunca se preguntó de la vida de este hombre? ¿Por qué Dios, protegiendo tanto a este hombre llamado Moisés y el cuerpo de este hombre? Mire que en una ocasión, es que esto es muy largo, en una ocasión agarraron a unos hombres, se había muerto una persona y dos personas lo llevaban a enterrar. Lo llevaban a enterrar y cuando lo llevaban a enterrar venían los sirios que asediaban a Israel, y cuando aquellas dos vieron a los sirios que venían al ataque de ellos, agarraron al cuerpo que llevaban y lo lanzaron en un hueco que estaba allí, y en el hueco estaban los huesos del profeta Eliseo. Y cuando el muerto cayó en el hueco y tocó los huesos del profeta Eliseo, brincó para arriba. Me imagino que los pasó en la carrera a los dos que los habían tirado ahí. Y resucitó. Nosotros, no vaya a creer que por esto, no, usted sigue siendo un siervo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios mora en nosotros, no es cualquier cosa. Por eso el diablo tiembla ante la presencia de Dios, no de los hijos de Dios, de Dios que vive dentro de nosotros. Él no nos ve a nosotros, Él ve a Jesucristo, que es la luz del mundo, en nosotros, porque Jesucristo vive en nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ahora, no me interesa tanto para qué el diablo necesitaba o quería arrebatarle el cuerpo de Moisés al arcángel. Una de las cosas que refleja este texto es la sujeción y la claridad que tenía Miguel de la posición que él tenía en Dios. Nosotros, Dios nos ha dado una posición y nosotros sabemos saber en qué lugar nos ha puesto Dios y hasta dónde nosotros tenemos autoridad para actuar y hasta dónde es el límite donde podemos llegar. No debemos sobrepasar el límite porque podemos fallar. Miguel, un arcángel, mire, un ángel. Usted sabe que existen categorías de ángel. Tiene el poder de agarrar este planeta y partirlo por la mitad como una naranja. Pero están limitados por Dios. Y Miguel sabía que él no podía enfrentarse directamente a Satanás. Que el único que puede enfrentar a Satanás se llama Jesucristo. Y se enfrentó a él y lo venció en la cruz. Y hoy día, por esa victoria que él obtuvo en la cruz del Calvario, la palabra Calvario no aparece en la Biblia, en la cruz allá en el Gólgota, por esa victoria nosotros hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros a sí mismo. Bríndele un aplauso al Señor en esta mañana, gloria sea su nombre. Ahora bien, hermanos, Moisés está vivo. Moisés está vivo, Dios resucitó a Moisés y se lo llevó.
sepa que mucha gente en el Antiguo Testamento, 5 minutos más, pastor, ya, ha presionado allí. Sepa que Dios resucitó a mucha gente en el Antiguo Testamento, y esa gente que Él resucitó, por ejemplo, como el hijo de la viuda de Naín y otros más que resucitaron en el Antiguo Testamento, que resucitaron en la época del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón en el Antiguo Testamento, de la viuda de Naín, Lázaro y otros más, la hija de Jairo, etc. Esas personas que resucitaron volvieron a morir, porque eso es lo normal. Moisés resucitó y Elías está vivo, los dos. Enoc fue traspuesto, la Biblia dice que no fue traspuesto. Enoc no muere, fue traspuesto para no ver muerte, dice la Biblia, eso está muy claro. Pero Elías y Moisés tienen que participar de la muerte. ¿Y cómo es esto? Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 11, nos encontramos que hay 2 testigos, que son los 2 olivos de los que habla el libro de Zacarías en el capítulo 4. Estos 2 olivos, vamos a leer para que ustedes vean que estos 2 testigos tienen una característica o un paralelo que los identifica quiénes son. Por favor, que alguien lea en Apocalipsis capítulo 11 y en el versículo 6, y con esto vamos terminando. Porque si cortaba no iba a decir completo lo que quería, aunque recortado todo, pero no importa. Ahí vamos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, que alguien lo lea, por favor. No se vayan a parar todos al mismo tiempo. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. ¿Se dan cuenta? El que cerró el cielo para que no lloviera en los días de su profecía. ¿Quién en toda la Biblia hizo eso? Elías. Ese ministerio, al único que se lo conocemos es Elías. Ahora, ¿quién convirtió las aguas en sangre y trajo plagas a montones en aquel tiempo? Moisés. Ese ministerio es identificado a Moisés. Cuando uno lee ese texto, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, son Moisés y Elías. Y no hay para dónde ir. Moisés y Elías están vivos. Son los 2 testigos que vendrán casi al final de la gran tribulación y morirán en una plaza después de 3 días y medio, y el Señor los levantará al tercer día y los resucitará y se los llevará. Moisés está vivo. Ahora, la vida de este hombre es un ejemplo para nosotros seguir. Una vida de obediencia estricta desde el día que Dios lo llamó hasta el día que ascendió, con una sola falla. Yo creo que ahí yo le gano a Moisés. Yo tengo muchísimas fallas, y aún con todas mis fallas y debilidades y flaquezas, Dios me lleva de la mano cuidándome, porque estoy viviendo en un periodo diferente a Moisés. Y no porque viva en un periodo diferente a Moisés o vivas bajo la gracia, voy a complacerme en el pecado o a vivir en el pecado para que la gracia abunde, como dice Pablo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde en esta mañana.